Elaboración y utilización de gráficos. Todas las gráficas tienen ejes que miden cantidades como distancias. Aquí el eje horizontal, eje de las X, mide temperatura. Un movimiento hacia la derecha muestra un aumento de temperatura. El eje vertical, eje de las Y, mide elevación. Un movimiento hacia arriba muestra un aumento de altura. El punto A representa un bote pesquero al nivel del mar. 0 en el eje de las Y. En un día en que la temperatura es de 5 grados centígrados, 5 grados en el eje de las X. El punto B representa un alpinista en la cima de la montaña Aconcagua. 6.959 metros sobre el nivel del mar en el eje de las Y. En un día en que la temperatura en el monte Aconcagua es de 0 grados centígrados. 0 grados en el eje de las X. El punto C representa un alpinista en la cima del monte Aconcagua, a 6.959 metros sobre el nivel del mar, en el eje de las X, cuando la temperatura en el monte Aconcagua es de 5 grados centígrados en el eje de las X. Nota: se usaron las cifras en grados Celsius y metros y los nombres que aparecen en la versión impresa de la traducción al español de la quinta edición se aplican para todas las notas del instructor de este capítulo. Las brechas en los ejes son para evitar espacios vacíos. Un diagrama de dispersión revela la relación entre dos variables. La primera gráfica muestra la relación entre consumo e ingresos entre 1986 y 1996. Cada punto muestra los valores de las dos variables en un año específico. Por ejemplo, en 1992 el ingreso promedio fue de 18.000 y el consumo promedio fue de 16.500. El patrón formado por los puntos muestra que conforme sube el ingreso también lo hace el consumo. La segunda gráfica muestra la relación entre el precio de una llamada internacional y el número de llamadas realizadas anualmente entre 1970 y 1993. Esta gráfica muestra que conforme baja el precio de una llamada internacional, aumentó el número de llamadas efectuadas. La tercera gráfica muestra la tasa de inflación y la tasa de desempeño en Estados Unidos entre 1986 y 1996. Esta gráfica muestra que la inflación y el desempleo no están estrechamente relacionados. Una gráfica de series de tiempo tasa el nivel de una variable en el eje de las Y con el tiempo. Día, mes o año en el eje de las X. Esta gráfica muestra el precio del café en 1966 en centavos por libra por cada año de 1966 a 1996. Nos muestra cuando el precio del café estaba alto y cuando estaba bajo, cuando el precio aumentó y cuando disminuyó,
y cuando cambió rápidamente y cuando cambió lentamente. Estas dos gráficas muestran la tasa de desempleo y el saldo del presupuesto gubernamental. La línea del desempleo es idéntica en las dos gráficas. La gráfica superior muestra el superávit presupuestario, impuestos menos gastos, en la escala de la derecha. Es difícil ver una relación entre el superávit presupuestario y el desempleo. La gráfica inferior muestra el presupuesto como un déficit, gastos menos impuestos. Interviene la escala de la gráfica superior. Con la escala del saldo presupuestario invertida, la gráfica revela una tendencia del desempleo y del déficit presupuestario a moverse juntos. Una gráfica de corte transversal muestra el nivel de una variable para varios grupos de una población. Esta gráfica, el ingreso promedio per capital en cada una de las 10 zonas metropolitanas más grandes de Estados Unidos en 1995. Cada gráfica de esta figura muestra una relación positiva, directa, entre dos variables. Es decir, conforme aumenta el valor de la variable medida en el eje de las X, también lo hace el valor de la variable medida en el eje de las Y. La primera gráfica muestra una relación directa. Conforme las dos variables crecen juntas, nos movemos a lo largo de una línea recta. La segunda gráfica muestra una relación positiva tal que conforme las dos variables aumentan juntas, nos movemos a lo largo de una curva con pendiente creciente. La tercera gráfica muestra una relación positiva tal que conforme las dos variables aumentan juntas, nos movemos a lo largo de una curva con pendiente decreciente. Cada parte de esta figura muestra una relación negativa, inversa, entre dos variables. La primera gráfica muestra una relación lineal. Conforme una variable aumenta y la otra disminuye, nos movemos a lo largo de una línea recta. La segunda gráfica muestra una relación negativa, tal que conforme aumenta la distancia del viaje, la curva se vuelve menos inclinada. La tercera gráfica muestra una relación negativa, tal que conforme aumenta el tiempo de ocio, la curva se vuelve más inclinada. La primera gráfica muestra una relación que tiene un punto máximo A. La curva tiene pendiente ascendente hasta llegar a un máximo. Es horizontal en el máximo y después tiene pendiente descendente. La segunda gráfica muestra una relación con un punto mínimo B. La curva tiene pendiente descendente conforme baja a su mínimo. Es horizontal en el mínimo y después tiene pendiente ascendente. Esta figura muestra cómo podemos representar gráficamente dos variables que no están relacionadas. En la primera gráfica, la calificación de un estudiante de economía se traza en 75%, independientemente del precio de los plátanos en el eje de las X. La curva es horizontal. En la segunda gráfica, la producción de los viñedos de Chile no varía con la precipitación pluvial en California. La curva es vertical.
Para calcular la pendiente de una línea recta, dividimos el cambio del valor de la variable medida en el eje de las y entre el cambio del valor de la variable medida en el eje de las x, conforme nos movemos a lo largo de la curva. La primera gráfica muestra el cálculo de una pendiente positiva. Cuando x aumenta de 2 a 6, x es igual a 4. Ese cambio de x ocasiona un aumento de y de 3 a 6, así que y es igual a 3. La pendiente y entre x es igual a 3 cuartos. La segunda gráfica muestra el cálculo de una pendiente negativa. Cuando x aumenta de 2 a 6, x es igual a 4. Ese aumento de x ocasiona una disminución de y, de 6 a 3, así que y es igual a menos 3. La pendiente y entre x es igual a menos 3 cuartos. Para calcular la pendiente de la curva en el punto A, trace una línea roja que roce apenas la curva en A, la tangente. La pendiente de esta línea recta se calcula dividiendo el cambio de y entre el cambio de x a lo largo de la línea. Cuando x aumenta de 0 a 4, x es igual a 4. Ese cambio de x está asociado con un aumento de y de 2 a 5, así que y es igual a 3. La pendiente de la línea roja es de 3 cuartos. Así que la pendiente de la curva en el punto A es de 3 cuartos. Para calcular la pendiente de una curva a lo largo de un arco BC, trace primero una línea recta de B a C. La pendiente de la línea BC se calcula dividiendo el cambio de y entre el cambio de x, al movernos de B a C. La cantidad consumida de helado depende de su precio y de la temperatura. La tabla proporciona algunas cifras hipotéticas que nos dicen cuántos litros de helado se consumen cada día a diferentes precios y diferentes temperaturas. Por ejemplo, si el precio de una bola de helado es de 60 centavos y la temperatura es de 30 grados centígrados, se consumen 10 litros de helado. Este conjunto de valores se resalta en la tabla y en cada parte de la figura. Para representar gráficamente una relación entre tres variables, se mantiene constante el valor de una variable. La primera gráfica muestra la relación entre precio y consumo cuando la temperatura se mantiene constante. Una curva mantiene la temperatura a 40 grados centígrados y la otra a 30 grados centígrados. La segunda gráfica muestra la relación entre temperatura y consumo cuando el precio se mantiene constante. Una curva mantiene el precio en 60 centavos por barquillo y el otro a 15 centavos. La tercera gráfica muestra la relación entre temperatura y precio cuando el consumo se mantiene constante. Una curva mantiene el consumo en 10 litros y el otro en 7 litros.